creo que son importantísimos. Y, caray, y es inicialmente a la doctora María Cristina por su apoyo, por la enseñanza, por la compañía, por no dejarme sola y sobre todo por respetar mi identidad como investigadora. Quiero agradecer también a la doctora Parra, al doctor Maturana, a la doctora Jiménez por los valiosos aportes que hicieron a la parte teórica de mi producto para que al final se obtuviera un documento de calidad muy robusto y pues muy bonito. También quiero agradecer a la Universidad de La Sabana, al doctor Rolando Roncancio, a Dirección de Currículo, a Desarrollo Profesoral, a la Facultad de Ingeniería, a los profesores del Departamento de Procesos Químicos y a los estudiantes que creyeron en mí, me acompañaron y me apoyaron en este proyecto porque sin ellos no lo hubiéramos logrado. Entonces, también quiero agradecer a quienes se tomaron el tiempo de reservar en su agenda este ratico para venir a escuchar esta historia de una pregunta que se convirtió en un proyecto de investigación. Tiene como título Modelo de Educación basado en resultados para asegurar el aprendizaje, la evaluación formativa como núcleo articulador. Y empezaré presentando esto como una serie de eventos afortunados que se dieron gracias a que inicié a trabajar como docente planta en la Universidad de La Sabana y dentro de mis asignaciones estaba implementar la rúbrica en el departamento. Sucede que para ese momento los profesores tenían una percepción de que la rúbrica era como regalar la nota, que era como muy laxa. Y pues para demostrarle a los profesores que eso no era cierto, hice una pequeña investigación en donde comparé la calificación de 150 parciales de la Química General 1, evaluados de manera tradicional y evaluados con la rúbrica. E hicimos el análisis estadístico y nos dimos cuenta que no había diferencia significativa, lo que sirvió para mostrarle a los profesores que esa idea que ellos tenían no era cierta y que por el contrario la rúbrica tenía unas bondades maravillosas en los procesos de evaluación. Estos resultados les gustaron a los profesores, también a las directivas de la facultad, de tal manera que los llevaron hasta currículo y de currículo ascendieron hasta la vicerrectoría académica donde estaba fungiendo el doctor Rolando Roncancio, quien le gustó muchísimo estos resultados, nos apoyó para irnos a un congreso internacional a mostrarlos y nos invitó a seguir trabajando con esta pregunta que nos formuló al final. ¿Y qué hacemos para continuar con el aseguramiento del aprendizaje y ser cada vez mejores? Esta pregunta fue la que se convirtió en este proyecto de investigación. Entonces, ¿qué quisimos hacer nosotros? Pues la idea era averiguar qué han hecho para asegurar el aprendizaje otras instituciones de prestigio y cómo podríamos hacer nosotros para que el proceso fuera mejor. Entonces, para esto, pues, necesitamos comprender qué es el aseguramiento del aprendizaje y básicamente es garantizar que los estudiantes desarrollen las competencias de los programas y está muy relacionado con la calidad académica. En Colombia, la calidad académica la gestiona el Ministerio de Educación a través de la formulación de políticas que determinan cómo se dará la calidad en el Estado. A eso le llamamos macrocurrículo. Luego, cuando esas políticas llegan a las instituciones, ellas ejecutan sus recursos para poder cumplir estas políticas, descendiendo responsabilidades a las unidades académicas. A eso lo llamamos mesocurrículo. Y cuando llegan esas responsabilidades a las unidades académicas, ellas asignan tareas a los programas y a las asignaturas para que desarrollen estrategias que respondan con las necesidades del Estado, la promesa de valor de la institución, el perfil del graduado, entre otros. Y eso lo conocemos como microcurrículo. Este proyecto se desarrolla en ese nivel, en el nivel microcurricular. Entonces, ¿qué ha hecho La Sabana para garantizar la calidad? Ella siempre ha trabajado, es una institución que ha trabajado por la calidad y por asegurar el aprendizaje, pero lo declaró en su plan estratégico en el 2011, en donde generó un proyecto de aseguramiento del aprendizaje, el cual fue fortalecido en el 2017, en donde se incluyó en los elementos de coherencia curricular, relevancia práctica y, por supuesto, continuar con la calidad institucional. En ese momento la institución le puso un reto a las diferentes unidades académicas de desarrollar estrategias que fueran exitosas y se lograran replicar. Para eso, pues, se centró mucho en la coherencia curricular. ¿Qué es la coherencia curricular? Es lograr que los propósitos de formación se articulen con el perfil del graduado y esto se haga en consonancia con la parte lo que se pretende que los estudiantes logren, lo que se imparte y lo que alcanzan a lograr los estudiantes. También la relevancia práctica era un ítem importante para la institución y a esto se refiere la relevancia práctica al hecho de aprender en escenarios prácticos, que el conocimiento se dé en entornos reales, que se aprende
aprenda haciendo, que se aprenda para servir y para solucionar problemas. Con respecto a la calidad, la Universidad de La Sabana trabaja en calidad, pero ella le otorgaba autonomía a las unidades para que ellas implementaran diferentes estrategias que lograran asegurar la calidad, y lo hicieron bien. También que pues tenemos la acreditación de alta calidad por 8 años desde 2017, solo que no habían mecanismos generalizados de calidad a lo largo de toda la institución. De hecho, la Universidad de La Sabana no tiene declarado un modelo educativo. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Pues revisar qué hacían las instituciones de prestigio con respecto al aseguramiento del aprendizaje. Y en la revisión nos dimos cuenta que ellos tenían lineamientos claros de calidad que desarrollaban a lo largo de toda la institución, lo que se conoce como un modelo educativo. Por eso nos centramos en el uso de implementar un modelo para asegurar el aprendizaje. ¿Qué es básicamente ese modelo? Es poder identificar ciertas dimensiones que se pueden intervenir para asegurar el aprendizaje. ¿A qué me refiero con intervenir? Poder definir características, acciones, tareas, metodologías, estrategias que siguen cada una de esas dimensiones para que al final se logre la calidad académica y el aseguramiento del aprendizaje. Es importante que, como estamos hablando de aprendizaje, pues el modelo se centre en una teoría del aprendizaje, y para nosotros, en este caso, esa teoría es la que se basa en la construcción del conocimiento. ¿Por qué el constructivismo es tan importante para nosotros? Pues por el hecho de que tiene que ver con la práctica, esa relevancia práctica que solicitó la institución, pues acá se ve muy aplicada, entendiendo que el estudiante construye su conocimiento sobre su realidad y en el entorno en el que se desarrolla, y el profesor es un facilitador que centra sus estrategias en los estudiantes. Ahora bien, ¿qué hacía la Facultad de Ingeniería? Ella aplicaba estrategias exitosas, por supuesto, todos sus programas están acreditados en alta calidad y también en organismos internacionales de acreditación privados, pero el hecho de que tuviera autonomía todos los programas para hablar de calidad, pues no permitía identificar las rutas que fueran más efectivas y que pudieran ser replicables. Es por eso que la universidad, en este caso la Facultad de Ingeniería, se unió a esa intención del señor vicerrector en su momento de desarrollar un proyecto que buscara el aseguramiento del aprendizaje, y de acuerdo a la revisión que habíamos hecho, pues en torno a un modelo educativo. Es por eso que nuestro proyecto se centra básicamente en estas dos condiciones: el aseguramiento del aprendizaje por medio de un modelo educativo. Y son las características las que consideramos como las categorías de análisis principal. Ahora, ya que sabíamos que era un modelo, pues lo que queríamos ver es qué hacen los modelos exitosos o qué hace un modelo exitoso. Y entonces nos dimos cuenta que lo que hacen instituciones de prestigio es tener identificadas esas dimensiones e impactar determinadas dimensiones. Primero, identificarlas y empezar a trabajar en ellas. Nos dimos cuenta que habían dimensiones que eran conservadas, como profesores, el currículo, los planes de estudio, pero de manera particular también evidenciamos que ninguna de las instituciones declaraba a la evaluación como una de estas dimensiones, pero sí habían otras que sí eran reiteradas, y esas se convirtieron para nosotros en las dimensiones que íbamos a involucrar en nuestro proyecto. ¿Cuáles son? Pues profesores, estudiantes y currículo, las que llamamos como categorías base de análisis. Ahora bien, modelos educativos hay muchos, y quisimos ver qué había en ese momento y qué era exitoso y qué presentaba buenos resultados en ese momento. Nos dimos cuenta que el modelo de educación basado en resultados era un modelo interesante, y era interesante sobre todo porque las instituciones acreditadoras privadas trabajaban por resultados. ¿Qué es trabajar en un modelo por resultados? Definir actividades que deben desarrollar los estudiantes y que deben ser guiadas por los profesores para lograr una formación integral, no centrándose únicamente en los conocimientos, sino enfocándose en las capacidades, habilidades y destrezas de los estudiantes, lo que nosotros llamamos competencias. Y algo muy importante es que en este modelo la evaluación formativa es bien importante, o sea, está trabajando alrededor de ella. Entonces, pues como acá hablaba de competencias, nosotros quisimos incorporar las competencias en el proyecto y las incorporamos como competencias personales y profesionales. Fue la clasificación que dimos con esta intención de incluir toda esa parte del ser como persona, el estudiante como persona y cómo va a actuar ante una sociedad para resolver problemas. También tuvimos en cuenta qué representaba la evaluación formativa, ya que pues para el modelo era importante, y los resultados de las investigaciones demostraban que evaluar de manera formativa favorecía los resultados. Entonces, esa evaluación formativa se reconoce como esa evaluación para aprender. Es una evaluación continua en donde se hace una observación y un análisis de unas evidencias que entregan los estudiantes, y siempre se está proponiendo acciones de mejora para favorecer el proceso.
La evaluación formativa generalmente lleva etapas, nosotros usamos las que generó Campos y Mesa, que son la exploración, el monitoreo, resaltar logros, el control, la autoevaluación, la coevaluación y la retroalimentación o la realimentación. Entonces, dándonos cuenta que la evaluación formativa era tan importante, la propusimos como una dimensión adicional para evaluar. Y no solo la propusimos como una dimensión adicional, sino que consideramos y apostamos porque ella fuera el núcleo que articulara las otras dimensiones para generar o lograr el aprendizaje. Entonces, es así como a este punto teníamos un proyecto que buscaba el aseguramiento del aprendizaje a través de un modelo educativo basado en resultados que responden a competencias personales y profesionales, y que el modelo estaba conformado por las dimensiones profesores, estudiantes, currículo y la evaluación formativa, que era el núcleo articulador. Para finales de 2019-2 presentamos ese proyecto a Comisión de Facultad y a Vicerrectoría Académica, y estaban haciendo el análisis de la pertinencia y aprobar el proyecto cuando el Ministerio de Educación publicó el decreto 1330. Es el decreto en donde se formalizan los resultados de aprendizaje como elemento curricular importante para los procesos evaluativos. Y entonces, lo que para muchos fue una piedra en el zapato, para nosotros se convirtió en una justificación para este proyecto, y por eso fue aprobado. Se trabajó un proyecto conjunto con la UNAD, un proyecto de cooperación que fue financiado por Vicerrectoría, por la Facultad de Ingeniería, por Currículo y por Desarrollo Profesional. ¿Cuál era la pregunta que se generó con este proyecto? ¿Cuál es la incidencia sobre el aseguramiento del aprendizaje de un modelo de educación basado en resultados en donde la evaluación formativa es el núcleo articulador? Pregunta que se solucionó a través de este objetivo general: determinar la incidencia de un modelo de educación basado en resultados sobre el aseguramiento del aprendizaje en donde la evaluación formativa es el núcleo articulador. A continuación les voy a presentar los objetivos específicos que trazan la dinámica metodológica que utilizamos para este proyecto. El primero fue legitimar las dimensiones del modelo a través de un grupo focal. ¿Por qué tenemos que legitimarlas? Porque nosotros las habíamos propuesto, pero necesitábamos que a través de una herramienta pues se validaran y se legitimaran, se aprobaran para generar el proceso de aseguramiento del aprendizaje. El segundo objetivo fue evaluar una ruta de formación diseñada a través de las concepciones pedagógicas de los profesores y que promueva procesos centrados en los estudiantes. El tercer objetivo fue intervenir la dimensión de currículo incorporando todos los elementos que representan la coherencia curricular. ¿Cuáles? Competencias, resultados de aprendizaje, estrategias e instrumentos de evaluación. El cuarto objetivo fue incorporar el modelo en los estudiantes a través de la implementación de estrategias activas de aprendizaje. Y el último objetivo fue verificar el papel articulador de la evaluación formativa en las dimensiones profesores, estudiantes y currículo para asegurar el aprendizaje. Metodológicamente, nuestro enfoque fue multimetódico porque tuvimos análisis cualitativos y cuantitativos de manera concurrente, generando procesos de triangulación para darle validez a nuestros resultados. El diseño fue cuasi experimental, los alcances fueron de tipo correlacional porque lo que medimos fue el grado de relación o incidencia entre el modelo y el aseguramiento del aprendizaje. Y este proyecto se centró en esta hipótesis principal, y es que el modelo de educación basado en resultados, en donde la evaluación formativa es el núcleo articulador, incide significativamente sobre el aseguramiento del aprendizaje. La población con la que trabajamos fue en la Universidad de La Sabana, en la Facultad de Ingeniería, específicamente en el programa de Ingeniería Química, con 20 profesores inscritos al Departamento de Procesos Químicos y Biotecnológicos, en donde se trabajaron las asignaturas del subcampo troncal, adicionando las asignaturas de la línea de Química Básica, y al final tuvimos 964 estudiantes que participaron en el proyecto. Entonces, en este momento voy a presentarles los resultados, van a ser en 3 partes. Esta primera parte donde les voy a mostrar cómo se dio el proceso de legitimación y cómo la evaluación formativa articuló a profesores, a currículo y a estudiantes. Más adelante les mostraré cómo incidió sobre el aseguramiento del aprendizaje y el modelo con el que al final terminamos reportando nuestros resultados. Entonces, el proceso de legitimación. La legitimación se hizo a través de un grupo focal y nosotros escogimos el verbo legitimar, o sea, esta acción de legitimar por la relevancia que tiene en la investigación
investigación educativa, autores de investigación en educación han mencionado que es importante privilegiar la acción de legitimar el conocimiento científico que se genera en educación, entendiendo que ese proceso de legitimar adiciona un componente sociocultural, es decir, la persona no solo incluye la parte cognitiva, sino también su experiencia, haciendo que los productos pues sean validados en diferentes entornos. Entonces nosotros legitimamos las dimensiones que propusimos con un grupo focal al que les pusimos algunas preguntas orientadoras, y lo que hicimos fue escucharlos desde su experiencia, desde su conocimiento y desde su entorno, qué creían ellos acerca de calidad, pues teniendo en cuenta que la calidad es respuesta del aseguramiento del aprendizaje. Fue un grupo focal de 4 expertos, doctores, de diferente nacionalidad, y ellos al final nos mostraron cuáles eran las dimensiones que consideraban que eran más importantes para asegurar la calidad. El análisis es netamente cualitativo y encontramos, después de hacer un análisis con el software NVivo, que para ellos estudiantes, currículum, evaluación y profesores eran justamente las dimensiones más importantes. Claro, ellos incluyen la educación como calidad, pero pues es que la educación es el proceso mismo. Entonces, por eso nosotros no lo tenemos resaltado en este paso. Entonces, ¿qué logramos con esto? Pues que con los expertos se validara y se legitimaran las dimensiones que nosotros habíamos propuesto para dar continuidad con el trabajo. En ese orden de ideas, pues empezamos a investigar qué pasaba con los profesores, al intervenir profesores, currículo, estudiantes. Los resultados que les voy a mostrar son los profesores. ¿Qué se hizo con los profesores? ¿Cómo fue el trabajo con los profesores? Los profesores se caracterizaron y la variable que se trabajó en esta dimensión fue las concepciones pedagógicas de los profesores. Entonces quisimos ver un proceso de capacitación, cómo afectaría esas concepciones pedagógicas. La caracterización de los profesores, inicialmente se hizo una caracterización de acuerdo a su información académica y la vinculación laboral, y entonces nos encontramos que la mayoría eran ingenieros que tenían doctorado y maestría con experiencia de más de 5 años, eran profesores de planta y tenían algún conocimiento en pedagogía con un diplomado, un curso o algún taller que realizaron. Se evaluó sus concepciones pedagógicas a través de un instrumento que fue consolidado por nosotros por la unión de 3 instrumentos que habían sido ya trabajados por otros autores y validados, aunque nosotros también los validamos, y establecimos las concepciones en torno a el modelo pedagógico preferente, los estilos de enseñanza y las prácticas pedagógicas. Esto lo hicimos antes de iniciar la ruta de capacitación. ¿Qué resultados obtuvimos? Nos encontramos con que nuestros profesores al iniciar, o sea, antes de ser capacitados, planificaban de manera estructural, sus estilos de enseñanza eran variados, habían constructivistas dentro del grupo de profesores, la mayoría evaluaba de manera punitiva y ellos generaban procesos integrales al interior del aula. Después de haber hecho este análisis, entonces quisimos ver si había alguna relación entre las concepciones y la clasificación que ellos tenían en cuanto a vinculación y experiencia. Y entonces nos encontramos que hubo relaciones estadísticamente fuertes entre la vinculación y la formación, entre el modelo y el tiempo, entre la formación y el tiempo, entre el modelo y la formación, el modelo de la formación pedagógica y los procesos en el aula con la formación pedagógica. Esto corroboró resultados de otros investigadores que habían hecho procesos similares y se había cuenta que había una relación que podía ser utilizada por las instituciones para mejorar los procesos de aprendizaje. Luego vino el proceso de capacitación y en este caso propusimos 2 talleres. Nuestra ruta tenía que ver un primer taller que consistió en sensibilizar a los profesores, ya que por su naturaleza, por ser ingenieros, pues no asumían el rol de profesores y quisimos que ellos hicieran eso, reconocieran y apropiaran el rol de profesores, y en un segundo taller en donde ellos aplicaran ese rol en los diferentes elementos curriculares. El primer taller fue una sesión, el segundo taller fueron 4 sesiones, y algo importante en esta ruta es que se ofreció acompañamiento a los profesores dependiendo de sus necesidades. El primer taller, que es el de sensibilización, fue validado por nosotros como un taller para sensibilizar a los profesores a través de un proceso de validación de expertos, quienes después de analizarlos le dieron una valoración de 4.6, lo cual nos demostró a nosotros que el taller cumplía el propósito por el que había sido diseñado, por eso se le aplicó a los profesores. Después de aplicar el taller a los profesores, le preguntamos a ellos
qué les pareció. A nosotros nos interesó mucho la percepción de los profesores y de los estudiantes respecto al modelo, y entonces le preguntamos a los profesores qué opinaron. Fue muy bien evaluado, pero nos pareció interesante la evaluación que le dieron al material que utilizamos, y es que nosotros introdujimos lúdica y juego para que los profesores aprendieran, y ellos lo valoraron muchísimo. Esto nos sirvió de insumo para la preparación del segundo taller, que era ya el de apropiación de los elementos curriculares. En este taller, pues estos sí tenían temáticas particulares cada una de las sesiones, se aplicó el taller y se les volvió a evaluar qué opinaban, y efectivamente ellos valoraron muchísimo el uso de la lúdica, corroborando los resultados de Santana, que dice que los adultos también les gusta aprender jugando. Y entonces eso fue para nosotros una fortaleza, porque ellos apropiaron muy fácil de acuerdo a las interacciones que se desarrollaron. ¿Qué quisimos ver nosotros entonces? Como les conté inicialmente, evaluar si esta capacitación había tenido efectos sobre las concepciones pedagógicas. Para eso la capacitación la dividimos en dos grupos, los que la hicieron parcial y los que la hicieron completa, y el acompañamiento en los profesores que no asistieron porque son catedráticos, los que sí tuvieron un acompañamiento básico o en las reuniones de área, y los que tuvieron acompañamiento medio intensivo porque ellos lo solicitaron para acompañarlos, apoyarles sus procesos y la integración de los elementos curriculares en sus asignaturas. Entonces, la mayoría de nuestros profesores tuvieron acompañamiento básico y la capacitación completa. Al final, cuando comparamos las concepciones, encontramos diferencias importantes. Por ejemplo, y esta la más importante, los profesores antes de la capacitación tenían estilos de enseñanza variados, pero después de la capacitación se privilegió el estilo abierto. Esto fue un éxito para este proyecto, porque el estilo abierto es de estos profesores que involucran nuevas estrategias, que les gusta favorecer el trabajo en equipo, que centran las actividades en el estudiante y ellos trabajan de manera facilitadora para estos procesos. Entonces, esto fue un excelente resultado. También cambió la planificación, los profesores eran más estructurados, ahora pasó a una planificación continua, y aunque hubo cambios también en las otras concepciones como el modelo, hay más constructivistas en este caso, pues no es tan fuerte el cambio que se generó. Obviamente esto se reforzó con el análisis estadístico y encontramos que efectivamente hubo diferencia significativa en el cambio en los estilos de aprendizaje. Ahora bien, el hecho de que hubiera sido solamente en este no quiere decir que hubo otros cambios interesantes y que nos parece importante mencionarlos en esta sustentación, y es el hecho de que si no hubo acompañamiento no se generó ningún cambio. O cuando hubo acompañamiento fue cuando se obtuvieron los mejores cambios. Con esto lo que nosotros concluimos es que el acompañamiento es muy importante para los profesores y le tiene que servir a las instituciones para que entiendan que no basta con ponerles un taller y esperar que el profesor apropie, sino la idea es estar acompañando al profesor en su proceso hasta que logre implementar en su quehacer docente pues las estrategias que se están trabajando. También miramos si había una correlación entre la concepción y el acompañamiento, una correlación significativa, y efectivamente encontramos que hay correlaciones fuertes y medias en la capacitación con el modelo, la capacitación con los procesos y el acompañamiento con los estilos, que son justamente los que tienen relevancia significativa. La evaluación formativa, obviamente este proyecto se basa en eso, en ver cómo la evaluación formativa articula las diferentes dimensiones, articula a los profesores desde esta visión. Hubo el proceso de exploración cuando los profesores se hizo el diseño y la validación de la ruta en torno a las concepciones de los profesores. Hubo monitoreo cuando se revisaron y se acompañó a los profesores en su proceso. Se resaltaron los logros cuando los profesores compartían sus avances y ahí todos hablaban de sus experiencias, las experiencias que habían sido positivas. Hubo ahí un proceso de coevaluación en donde todos empezaron a integrar sus ideas y sus experiencias al respecto. Hubo retroalimentación y control cuando a los profesores se les citó para que mostraran sus avances en presencia del jefe de departamento, y al final también hubo una autoevaluación fuerte por parte de los profesores cuando pensaron en implementar cambios para periodos posteriores. Entonces, esa parte de la evaluación formativa definitivamente articuló
la dimensión de profesores y la mejora en la dimensión de profesores. Al final de los profesores, de este trabajo con los profesores, tenemos que efectivamente existen relaciones significativas entre las concepciones y las características que ellos tienen, académicas y vinculación. La ruta de capacitación tuvo un efecto significativo sobre los estilos de enseñanza, una relación significativa entre capacitación y modelo y entre acompañamiento y modelo. Estos resultados fueron divulgados a través de un artículo, una entrevista y un congreso internacional. El segundo paso fue el currículo, fue impactar o intervenir la dimensión currículo. Al currículo se le trabajó a través de el alineamiento de los elementos de coherencia curricular para lograr la articulación entre el currículo pretendido, impartido y logrado. Para lograr esto, lo primero que hicimos fue hacer un alineamiento de los contenidos. Esta fase fue netamente cualitativa y lo que hicimos fue al profesor coordinador de la asignatura solicitársele que revisara la pertinencia de su asignatura y de sus contenidos a la luz de las universidades de prestigio en ingeniería química y que de acuerdo a lo que encontrara formulara cambios si eran necesarios para su asignatura. Y esa propuesta fue evaluada por pares quienes revisaron la pertinencia con respecto a otras asignaturas del programa y al final tuvimos un contenido de esa asignatura ajustado y en coherencia con lo que se estaba haciendo y en pertinencia con lo que se hacía en el país y en el mundo. Al final de eso, lo que nos generó fue tener todos los contenidos alineados, evitando que hubieran duplicidades o deleciones de contenidos importantes para el programa. El siguiente paso fue las competencias, lo que les voy a mostrar a partir de este momento tiene que ver con los resultados que se generaron del taller 2 y las competencias se trabajaron de diferentes formas. La primera fue definir o declarar las competencias para el programa. Este fue un ejercicio que se hizo entre todos los profesores, dialógico, en donde llegaron a conclusiones y establecieron que estas 11 iban a ser las competencias por las cuales se iban a desarrollar el perfil del egresado. Aparte de establecer las competencias, se describieron, es decir, se definió el alcance de cada una de las competencias para los estudiantes del pregrado. También otra cosa que se hizo con las competencias fue establecer los niveles de las competencias. ¿Por qué? Sabíamos que una competencia es un desarrollo continuo y permanente, no se puede desarrollar en un solo punto, y entonces teníamos claro que deberíamos irla desarrollando paso a paso. Se establecieron 3 niveles de competencia y se definieron cuáles eran las características para cada uno de estos niveles dentro de cada una de las competencias declaradas. Además, teniendo en cuenta las taxonomías, se le entregó a los profesores esta tabla con acciones que deberían hacer los estudiantes dependiendo el nivel y la competencia para ayudarles en la generación de sus elementos curriculares, que era el paso siguiente. Después de tener las competencias, vino el proceso de asignarle la competencia a las diferentes asignaturas y esta tarea se hizo consensuada entre todos los profesores para que se marcara o se viera un desarrollo permanente y continuo de todas las competencias y no nos centráramos en una solamente, sino en todas. Yo sé que no se ve muy bien acá, pero lo que quiero resaltar es que en los primeros semestres se introducen las competencias, en los semestres intermedios se refuerzan y en los últimos semestres se enfatizan, pues generando un proceso continuo de desarrollo en las competencias. Cuando las asignaturas recibieron sus competencias, entonces los profesores empezaron a realizar sus elementos curriculares y empezamos con los resultados de aprendizaje. Entonces, se le contó a los profesores cómo eran los resultados, la importancia, ya había salido el decreto 1330, entonces la importancia en el proceso evaluativo, y se les invitó a que ellos redactaran sus resultados de aprendizaje. Después de que lo hubieran redactado, se sometió a un proceso de evaluación con pares, en donde los profesores, compañeros expertos en el área, verificaban los resultados de aprendizaje y los valoraban a través de un instrumento como este que les estoy presentando, y lo que se buscó es que la nota fuera superior a 4.6. Si la nota no era superior a 4.6, los profesores ajustaron sus resultados y se volvieron a evaluar hasta cumplir con el objetivo de excelencia en el resultado de aprendizaje. Lo mismo se hizo con las experiencias de aprendizaje. La idea era que los profesores incorporaran experiencias de aprendizaje activo. Entonces, le contamos a los profesores qué era una secuencia didáctica y le presentamos todas las estrategias de aprendizaje activo que habían disponibles y ellos escogieron la que mejor se ajustaba a su asignatura y diseñaron una estrategia para su asignatura.
Se la presentaron a un par, el par la evaluó y esperamos que tuviéramos notas superiores a 4,6. Lo mismo pasó con la incorporación de las rúbricas. Les dije inicialmente que ellos creían, los profes creían que la rúbrica era muy laxa, pues los convencimos, cambió su percepción, tanto que decidieron que la rúbrica iba a ser el instrumento de evaluación para todo el programa. Entonces, les contamos a los profes cómo era la evaluación formativa, cómo se construía una rúbrica, la importancia de la coherencia en los verbos que se utilizan en la rúbrica y el hecho de que la rúbrica se lee desde el nivel experto hacia el novato, y luego los invitamos a que construyeran sus rúbricas y también fueron evaluadas por partes. Entonces, cuando ya los profesores tenían diseñados todos sus elementos, los consolidaron en el sílabus. Claro, antes le contamos a los profesores la importancia del sílabus, que le pertenece a la asignatura, no al profesor, que es un contrato y que como contrato hay que honrarlo y hacerlo cumplir. Y cuando ya los les habíamos contado esta información, entonces los invitamos a que incorporaran en ese sílabus todos los elementos que habían construido. En esta parte quiero resaltar esto que se incluyó en el sílabus, y es una línea de gestión que la incorporamos con el fin de hacer la trazabilidad de la información. Es importante para los programas saber cuáles cambios se han hecho a nivel curricular, y con una línea de gestión como esta se puede ver cómo se han evolucionado, se han mejorado los sílabus. ¿Cómo la evaluación formativa, entonces, después de haber hecho todo este trabajo, articuló el currículo? Pues lo hizo desde la formalización de los elementos en todas las asignaturas que se lograran incorporar. Hubo un control y una coevaluación permanente por el trabajo de los pares. Hubo retroalimentación porque los profesores presentaron sus propuestas y se hicieron ajustes entre todos. Además que hubo autoevaluación y se resaltaron los logros cuando los profesores contaban cómo les había ido al incorporar, por ejemplo, la experiencia y qué cosas iban a hacer para mejorarla en el siguiente semestre. Esta fase termina con la entrega formal de todos los sílabos de las asignaturas a la dirección de currículo. ¿Qué conclusiones tenemos acá entonces? Pues que teníamos un programa pertinente en cuanto a contenidos y asignaturas, se declararon 11 competencias, teníamos los niveles de la competencia, las asignaturas respondían por 3 competencias, mostrando un desarrollo continuo y permanente, se redactaron resultados de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, rúbricas de evaluación, y se consolidó el sílabus para cada una de las asignaturas. Los resultados de esta dimensión se divulgaron en el libro Coherencia Curricular, que les mencionó Cristian, y también en una entrevista en un programa de radio. Por último, de esta parte les voy a mostrar qué se hizo con los estudiantes y cómo la evaluación formativa articuló el trabajo con los estudiantes. Entonces, los estudiantes fueron inmersos en el modelo en la asignatura Química General 1, en donde se les contó el modelo, se les contó cómo iba a trabajar, y se les invitó a que resolvieran una encuesta que tiene que ver con sus habilidades metacognitivas. La variable para los estudiantes son las habilidades metacognitivas. ¿Qué son las habilidades metacognitivas? Son esas características que el estudiante reconoce que son útiles en sus procesos de aprendizaje. Antes de hacer la inmersión o de aplicar el modelo, le evaluamos las habilidades metacognitivas con el instrumento MAI y encontramos que habían algunas características que tenían bajos puntajes, como la planeación, la organización y la evaluación. Y por eso decidimos diseñar nuestras estrategias, las que íbamos a trabajar de aprendizaje activo, con base en el desarrollo de estas características. Una parte importante, se implementó la autoevaluación y la coevaluación en la asignatura, y se decidió trabajar con aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en retos para desarrollar la planeación y la organización. Las estrategias fueron 2, una que cubría todo el semestre y otra que se realizaba en 3 momentos durante el semestre, y aquí la evaluación formativa fue muy importante porque se diseñaron la estrategia como la exploración, hubo control cuando íbamos mirando cómo los estudiantes iban avanzando, hubo retroalimentación cuando hubo sesiones para reconocer las cosas que estaban bien y lo que deberían mejorar. Los estudiantes tuvieron coevaluación porque presentaron sus soluciones y sus compañeros las evaluaron, y hubo una autoevaluación grande, fuerte, porque se le pidió a los estudiantes que respondieran una encuesta en donde contaran las cosas buenas y las cosas que mejorarían de las estrategias. Eso fue un insumo para nosotros para hacer mejoras en la estrategia para implementarlas en los siguientes semestres. ¿Qué resultados obtuvimos? Después de haber implementado las estrategias con los estudiantes, volvimos a aplicar la encuesta y encontramos resultados interesantes. Primero,
para los estudiantes que habían, después de haber recibido la capacitación, la media en todas las características evaluadas fue mayor. Y cuando se hizo si el análisis era significativo, encontramos que había diferencia significativa en las tres que nosotros decidimos impactar: planificación, organización y evaluación. Este es un resultado muy interesante porque nos muestra cómo planificar y diseñar estrategias de carácter intencionado para desarrollar algunas características en los estudiantes tiene efecto y se logra, y los estudiantes lo logran reconocer. Ya les conté de la evaluación formativa, cómo articuló a los estudiantes, y entonces nos quedamos de los estudiantes con que efectivamente la implementación de estrategias de aprendizaje activo impacta significativamente la forma en la que ellos ven cómo aprenden, y además que el carácter intencionado en el diseño y la planificación de las estrategias realmente favorece los procesos de aprendizaje a nivel cognitivo. Estos resultados fueron divulgados en congresos científicos, a través de entrevistas, en capítulos de libros, y bueno, ya les contó Cristian todos los que hicimos. Esta última parte, ya vimos que efectivamente la evaluación formativa articula a los profesores, el currículo y los estudiantes, y ahora queríamos ver cómo se evaluaba o cómo se veía sobre el aseguramiento del aprendizaje, que en últimas era el fin último de este proyecto. Para eso lo hicimos en dos frentes: la percepción que tenían los estudiantes y el desempeño académico. Con respecto a la percepción de los estudiantes, primero quisimos ver si ellos percibían diferencia en sus profesores, en lo que hacían sus profesores en el aula. Para eso utilizamos la evaluación docente, que es la evaluación que hace la institución, e hicimos la comparación. ¿Qué pasa? Vimos algunos cambios. Lo que pasa es que los estudiantes evalúan tan alto a los profesores que las diferencias no fueron de carácter significativo. La razón de esto, pues creemos, es por la naturaleza, por el enfoque del instrumento, y si quisiéramos indagar un poco más, pues creo que lo mejor hubiera sido hacer un instrumento y validarlo en la investigación, pues eso es para futuras investigaciones. Ahora, quisimos ver qué pasaba con la percepción de los estudiantes al utilizar estrategias de aprendizaje activo, y entonces le preguntamos a estudiantes que hubieran visto la materia de manera solamente tradicional y a los estudiantes que involucramos en el modelo, y les preguntamos acerca de el desarrollo de habilidades en la asignatura. ¿Qué nos encontramos? Con que efectivamente en todos los aspectos en los que evaluamos, en la estrategia de aprendizaje activo se obtuvieron mayores puntajes con respecto a la tradicional. Y cuando evaluamos si este efecto era significativo, nos encontramos que sí, que en todos los aspectos había una diferencia significativa. De manera que los profesores sí estaban haciendo algo con estas estrategias de aprendizaje activo, que los estudiantes estaban reconociendo el cambio en su formación. Ahora, una parte importante del aseguramiento de aprendizaje es establecer que hay diferencia en el desempeño académico. Entonces, ¿qué hicimos? Comparamos las notas que tenían los estudiantes en las asignaturas de los profesores antes de haber recibido la ruta y después de haber recibido la ruta de capacitación. Y nos encontramos con que efectivamente había una diferencia significativa y les iba mejor después de la capacitación. Esto que nos permitía concluir que los profesores hicieron algo durante el desarrollo de sus actividades en el aula, que los estudiantes reconocieron y que les sirvió para mejorar su desempeño. Finalmente, con esta parte, quisimos evaluar si el aprendizaje que se estaba obteniendo en las asignaturas era significativo en cuanto a que se pudiera ver a lo largo del tiempo, no solamente en la asignatura en la que estábamos trabajando, sino en asignaturas posteriores. Para eso usamos la línea base de química, que incluye la química general 1, la 2, la orgánica y la termodinámica, y comparamos qué pasaba con el desempeño académico de los estudiantes, y nos dimos cuenta que en 3 de las 4 asignaturas hubo diferencia significativa y les fue mejor cuando a los estudiantes que habían participado en el modelo comparado con los estudiantes que no habían participado en el modelo. De manera que con esto podemos concluir que la ruta de capacitación implementada pues sí genera algunos cambios, aunque no se ven de manera significativa con el instrumento que trabajamos. Las estrategias de aprendizaje activo realmente muestran mejoras significativas con respecto a las tradicionales en cuanto a la percepción de los estudiantes, que intervenir las dimensiones del modelo favorece significativamente el desempeño de los estudiantes, y esa mejora significativa en el desempeño de los estudiantes se logra a largo plazo, no solamente en la asignatura impactada.
Finalmente, entonces quisimos ver cómo todo el modelo, articulando todo, profesores, currículo, estudiantes, en un solo escenario podía asegurar el aprendizaje, y es así como se trabajó con algo que llamamos el proyecto integrador. Fue propuesto por los profesores del programa y consistía en vincular todas las asignaturas de octavo semestre y hacer que los estudiantes trabajaran por el desarrollo de un proyecto común que buscara la evaluación de todas las competencias, de las 11 competencias del programa. Este es un proyecto en donde se vincula todo, porque hubo evaluación formativa, porque los profesores trabajaron sus elementos curriculares, porque los estudiantes aplicaron herramientas de aprendizaje activo, y pues el currículo estuvo ahí incorporado en cuanto a que se trabajaron resultados de aprendizajes, competencias, se evaluó con rúbrica. Entonces, es la consolidación de todo lo que hicimos y todo lo que evaluamos en un solo proyecto. ¿Qué hicimos? Comparamos cómo les fue a los estudiantes antes de implementar este modelo, antes de trabajar con el proyecto integrador en las asignaturas de octavo semestre, y cómo les fue después. Además, también se le preguntó a los estudiantes qué opinaron de la estrategia. Con respecto a lo que los estudiantes opinaron de la estrategia, tuvimos puntuaciones muy altas, y es una estrategia que es muy valiosa en este momento en el programa, tanto que los estudiantes han solicitado que se implemente en quinto semestre y tal vez en tercero, para que les ayude con el desarrollo global y el desarrollo integral de sus competencias. Cuando comparamos lo que pasaba con las notas, nos dimos cuenta que efectivamente el desempeño mejoró cuando se utilizó un proyecto integrador como este de manera significativa. Entonces, este es un ejemplo de cómo el modelo sí favorece el aprendizaje. Todas las dimensiones se juntaron y se articularon a través de la evaluación formativa para asegurar el aprendizaje. Consideraciones finales: efectivamente el modelo y lograr unir todo en un solo escenario realmente favorece el aprendizaje de los estudiantes, lo cual nos permitió presentar al final un modelo a la Facultad de Ingeniería, un modelo que lograra el aseguramiento del aprendizaje. Como les dije inicialmente, tener un modelo es identificar características y señalar las acciones que se deben ejecutar en cada una de esas características para poder asegurar el aprendizaje. Y eso es lo que está aquí en esta diapositiva, aunque no se ve muy bien, se traduce en este esquema, en donde vemos que la evaluación formativa articula profesores, estudiante y currículo para asegurar el aprendizaje en la Facultad de Ingeniería, específicamente y por ahora en el programa de Ingeniería Química. Entonces, esta parte que quiero mostrarles es cómo este proyecto ha impactado y ha logrado lo que se esperaba. Les recuerdo que les conté que la universidad le propuso a las diferentes unidades que buscaran estrategias que fueran exitosas y que se pudieran replicar. Y entonces lo que quiero mostrar acá es cómo se está replicando, cómo estos resultados cumplen con eso de ser una estrategia exitosa para asegurar el aprendizaje. En la Facultad de Ingeniería, el cambio en las concepciones de los profesores del programa de Ingeniería Química ha servido para que vayan a la vanguardia con las nuevas transformaciones de la institución y con las necesidades de la comunidad académica. También la Facultad de Ingeniería se ha posicionado como líder en el aseguramiento del aprendizaje. Recibimos el reconocimiento de Champion institucional, participamos en el proceso de formador de formadores, recibimos el reconocimiento por dar la milla extra en el aseguramiento del aprendizaje. En la Facultad de Ingeniería, en el 2022-1, se decidió que todos los programas iban a implementar el modelo. También en el mismo periodo, la maestría en Gerencia de Ingeniería decidió incorporar el modelo en sus asignaturas. En agosto de 2022, la facultad incorporó el modelo en la generación de los 2 nuevos programas en los que está trabajando. Y finalmente, en septiembre de 2022, fuimos invitados por el vicerrector académico y la directora de currículo para dialogar sobre la importancia de los elementos de nuestro modelo para ser incluidos en los procesos de transformación de la universidad. Es así como llegamos a las conclusiones del proyecto, en donde primero los expertos nacionales e internacionales legitimaron las dimensiones evaluación, profesores, estudiantes y currículo para asegurar el aprendizaje. Segundo, la intervención de los profesores lograron la movilización de sus concepciones, implementando estrategias innovadoras en el aula que favorecen el aprendizaje de los estudiantes. Además, los profesores asumieron un rol activo que les permitió reconocer su quehacer como formadores y que en últimas generó en la transformación del currículo.
Tercero, el proceso formativo de evaluación logra perfeccionar los elementos curriculares, competencias, niveles, resultados de aprendizaje, experiencias de aprendizaje y rúbricas para ser incorporados en las asignaturas de tal manera que se propendió por el desarrollo de las competencias y el aseguramiento del aprendizaje. En cuarto lugar, integrar las estrategias de aprendizaje activo a través o mediado por procesos formativos de evaluación mejoró significativamente el aprendizaje y el desempeño académico de los estudiantes. Además, se evidenció un aprendizaje significativo a lo largo del proceso formativo. La evaluación formativa, ya voy acabando, la evaluación formativa realmente es un mecanismo que mejora un mecanismo de mejora continua que facilita el aprendizaje de los estudiantes y finalmente que responde a la pregunta inicial. El modelo de educación basado en resultados que tiene como núcleo articulador la evaluación formativa incide significativa y positivamente en el aseguramiento del aprendizaje. Ya con esto doy por terminada mi presentación y doy paso a las preguntas. Gracias. Ay, perdón, todavía no el gracias. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias, Zulma, por tu presentación. A continuación vamos a dar paso a las preguntas del Comité Evaluador de Tesis Doctoral. Vamos a iniciar por la doctora Lina Rosa Parra Bernal. Adelante, doctora. Bueno, para recordar que tienen 20 minutos los tres jurados para emitir sus preguntas.